Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleico Comprometido, nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 13 de noviembre del 2025. En jueves 13 ni te cases ni te embarques. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración. Bueno, nos acompaña Nancy, que está asistiendo al grupo de oración de Eduardo Santos en estos días recientemente aquí en Bogotá. Estamos haciendo el grupo de los martes en Eduardo Santos, calle Segunda con carrera 18 más o menos, en la bodega que John Ángel gentilmente nos presta. Todos los demás también son bienvenidos. El servicio que ustedes prestan es inmenso. Nos ayudan muchísimo con los lectores, los aportes que hacen al contenido de la liturgia. Es muy valioso, es muy importante, así es que todos son bienvenidos. Invitamos a todos nuestros seguidores a que le den like a los videos, a que los compartan, a que se suscriban a los canales de YouTube. Y en los que nos puedan y nos quieran ayudar económicamente, hay un NEC, el 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Ahí nos pueden ayudar económicamente. Dios les bendiga. Bueno, Nancy, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos ilumine para que el servicio que prestemos sea acorde a su voluntad. Amén. Gracias, Papá Dios. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir, de respirar, de sentirte, de deleitarte, de escucharte. Gracias, Papá Dios, por todos los regalos maravillosos que tienes para nosotros. Gracias porque nos haces lugar de tu presencia, esos templos que tú mismo dignificas, embelleces, que tú mismo reparas, sanas y embelleces. Gracias, amado Rey. Gracias por esos oídos que nos das, haznos que sean de discípulo, por ese corazón dispuesto solo por tu gracia. Gracias por esos pies que nos das a los misioneros, llevando tu palabra a muchos otros que también vivan toda la grandeza, la belleza de estar contigo. Te escuchamos a través de tu palabra, Señor, a través de eso que tienes para nosotros hoy. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier...
La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada manchado la alcanza. Es irradiación de luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que a la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación. Fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Amén. Amén. El Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra de Dios. Palabra del Palabra Señor. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos un momento y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestro ser, que impregne cada rincón, cada célula, cada tejido, nuestra mente, baje al corazón y luego compartamos qué nos dice el Señor.
Espíritu Santo, sigue obrando en nosotros. Espíritu Santo, haznos dóciles a tu acción. Aviva en nosotros esa sed por la salvación de las almas y por proclamar tu palabra. ¿Quién quiere comenzar? Ruquita, dale. Buenos días, Nancita, y buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, como venimos, me voy a referir al Evangelio, como venimos hablando, pues, de que es del templo. Y hoy más que nada, pensando yo cómo el Señor nos habla del reino y cada que nos preguntan decimos, el reino está aquí dentro de nosotros. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues se supone que el reino de Dios está ahí, que Jesús habita en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y mirando yo acá, como dice el Señor, que vendrá cuando vendrá por segunda vez, pero él también dice, pero tiene que padecer. Y también vemos que el Señor dice, después del bautismo, el afán del Señor era predicar el reino de Dios, venir a mostrarnos el reino de Dios, el amor del Padre, hacernos conocer al Padre. Entonces, digo yo que el centro de cada uno, de toda esta historia, el centro es siempre Jesucristo. Y cuál es lo que nosotros tenemos que saber para poder difundirlo, para poder llevar ese reino que está dentro de nosotros, pues que Él fue encarnado, muerto y resucitado, que Él está vivo, vivo entre nosotros. Y eso quiere decir que vive dentro de mí. Pero decir vive dentro de mí es que también nosotros, en medio ayer se hablaba de la gratitud, se habla de la oración, se habla de ese encuentro personal con el Señor. Hablamos de todo esto y es verdad. O sea, no hay otra forma de poder vivir ese reino del Señor si nosotros no tenemos ese encuentro personal con el Señor. Si nosotros no vivimos ese constante eh, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida que habla, que Él es el que nos muestra la verdad, que viene y nos guía, que nos llena de sabiduría. Pidamos la sabiduría. También esta semana nos viene hablando de sabiduría. Y la sabiduría, como nos lo ha enseñado Norman y como lo dice la palabra también, pues es el querer del Señor. Es el querer de Papá Dios, la voluntad de Papá Dios. Que esa voluntad que nosotros la pidamos, que de verdad la voluntad de Dios se haga en mí. Que esa es la finalidad de verdad del reino de Dios, que yo pueda vivir ese gozo, esa paz, que pueda vivir la justicia, la libertad en el amor, que el amor es el primer mandamiento, es lo que mueve el mundo por medio de la escucha de su palabra. Bueno, es que toda, y como siempre lo decíamos la semana pasada, tenemos todas las herramientas del Señor desde más o menos todo todo este tiempo nos viene diciendo, nos da herramientas, cómo tenemos que vivir para poder tener ese reino de Dios en nosotros. Y que entonces, pues hoy yo creo que para cada uno de nosotros, para mí, por ejemplo, que hemos recibido, cada uno que hemos recibido el bautismo, ya el reino de Dios está ahí y que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Papá Dios, pidiendo esa sabiduría que nos llene, que haga posible que nosotros podamos dar frutos y sobre todo demostrarle a los demás que en realidad el reino de Dios sí está dentro de mí. Gracias, Nancita. Dios les bendiga. Amén. A ti, Ruquita. Muchas gracias. Celina. Gracias, María Nancy. Y muy buenos días, comunidad. Muy bonito. Hoy en medio de todas, digo yo, lo que se nos presenta a través de las lecturas son poemas tan hermosos, tanto del libro de la sabiduría como del Salmo. Qué hermoso nosotros decir, Señor, regálame sabiduría, regálame entendimiento, regálame paz en mi corazón para yo poder comprender cuál es mi camino. Qué maravilloso, porque aquí nos está enseñando el libro de la sabiduría. Qué tan diáfana es la sabiduría, como nosotros
la envolvemos para ocuparnos de ese Dios que está envuelto y a través de la sabiduría. Nos invita a que nosotros tengamos presente. Y no hay nada más claro y más puro y más nítido que la sabiduría. Cuando nosotros pedimos a Dios, regálanos esa don de la sabiduría, es que nos regale el Señor el poder de nosotros conocerlo, vivirlo e intuirlo. Nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de pensar, quizás nuestra forma de que los demás nos miren en nuestra actuación, demos ejemplo de ese don de la sabiduría. Esto también lo manifiesta el salmista. Aquí nos está enseñando cómo tu palabra, Señor, es eterna. Nosotros damos esa alegría. Decimos, Señor, gracias. Regálanos ser fieles. Regálanos, Señor, ser dignos de tu palabra. Que en nosotros brille esa luz de la sabiduría. Y hoy el salmista alaba al Señor porque nos está enseñando que la sabiduría vive en nosotros. La sabiduría es el espíritu del Señor cuando nosotros lo invocamos. Por eso hoy Norman hizo esa primera oración, llamó a la unción del Espíritu Santo. Y Él es el que está presente en este momento. Hoy también nos enseña el Evangelio, esa reflexión que le pusieron al Señor. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Nosotros que ya hemos caminado a través de la palabra, a través de nuestros grupos de oración presencial o virtual, hemos comprendido cómo el Señor vive cada día entre nosotros y su reino está presente, está aquí. Está en aquellos momentos donde presentan personas con vicisitudes, con enfermedades, con situaciones difíciles de superar. Pero cuando nos unimos de corazón, en medio de los que estamos bautizados, de aquellos que hemos recibido, y aún así, en aquellos que están alejados del Señor y que no lo han recibido, nosotros debemos acogerlos para poder atraerlos. Que las gracias que recibimos nosotros a través del Espíritu del Señor las podamos también transmitir, acoger a aquellos que se han desviado del camino. Que esa sea hoy ese propósito. El Señor nos regala sabiduría, nos regala don, nos regala ese carisma para poderlo compartir también. Amén. Gracias, María Nancy. Amén. A ti, gracias, Celi. Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. A mí se me ocurre hoy, cuando empezamos a compartir, yo empecé a imaginar el Espíritu de Dios como si nosotros infláramos una bomba y la llenáramos de humo y lo dejáramos ahí preso. Todo el mundo ve esa bomba inflada, linda, sabe que ahí hay humo. Pero si nosotros no lo dejamos fluir, es como si apresáramos al Espíritu Santo. Hay gente que tiene cosas muy lindas, o sea, eso se sale como en la piel. A una persona, su bondad o su maldad, que a fin de cuentas todos tenemos de todo un poquito, como que se le sale, como que se le nota. Y nosotros a veces cogemos y lo guardamos, lo aprestamos, lo escondemos, no lo dejamos fluir. Con esto que estoy diciendo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando somos tímidos, nos toteamos del susto y entonces es que yo mejor no hablo porque es que qué tal que no hable bien, es que qué tal que no les guste como lo hice, es que los esqueísmos de los que tanto nos habla a veces de Nancita o cualquiera de nosotros, pero digamos ella que es
más locuaz en su palabra, pues de acuerdo a su profesión, ella puede conocer un poquito las actitudes de nosotros. Ella puede identificar como que las capas que nos ponemos. Y casi siempre es eso. Es miedo, es cobardía, es vergüenza, es susto, es... a veces, por ejemplo, no queremos salir de la ignorancia casualmente por estas mismas capitas. Es que fue que y es que fue que, pero si no nos arriesgamos a hacerlo la primera vez, pues nada, la cebolla se va a quedar ahí escondida y no va a poder nutrir, no va a poder dar su esencia. Entonces, todos tenemos el Santo Espíritu de Dios dentro, ese Cristo vivo del que tanto hablamos, ese templo de Dios que somos, pero que si no lo dejamos fluir, pues también sabemos que el Señor nos ama mucho, nos ha dado de todo, pero no nos obliga. La decisión es muy nuestra. Así está hablando del pecado que lo tenemos identificado dentro de lo que hemos aprendido. Pero si insistimos en seguir por la misma senda, pues el Señor nos da de comer, pero no nos obliga. Y es lo que siento, que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Amparito. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Amén. Sí, en la primera lectura, pues entiende que quiere decir que no importa cuánto sea el conocimiento, el estudio, todo lo que tenga la persona, de pronto es demasiado estudiada, pero si no pone en práctica, pues no va a ser, será una persona que puede ser, tener muchos títulos, ser muy, se sabe esos libros, mejor dicho, y ha estudiado y de todo, pero si no tiene la sabiduría, la gracia del Espíritu Santo para aplicar ese conocimiento, puede ser infeliz. Porque pues no logra entender, no logra masticar, no logra poner en práctica lo que ha vivido en esos libros. Entonces, no va a ser feliz, pero si esta persona se deja tocar, tiene un encuentro con el Señor, va a poder entender, va a poder poner en práctica todo lo que el Señor le regala. Lo mismo en el Evangelio. Pues aquí nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que hasta que no se haya cumplido todo el propósito al que Él vino a la tierra, incluyendo el sufrimiento, que es el que a veces nosotros queremos huir, del sufrimiento, de la enfermedad, de todo esto va incluido. Que no busquemos, dice que no busquemos cuándo será el fin de los tiempos, cuándo ni cómo, ni dónde, sino que nosotros tengamos, porque es que el reino de Dios está aquí ya, está en nosotros. Nosotros somos los que le damos, Jesús es la llave para poder nosotros descubrir ese reino. A través de su palabra es donde nosotros podemos recibir la paz, esa búsqueda de la verdad. Y a veces somos ciegos y no vemos que Jesús está ahí en mi hermano, en la persona más pequeña. Pensamos a veces es ese ignorante, se no sabe, y no sabemos nosotros que ahí está. Él, ahí está. Debemos de salirnos, no encerrarnos en nosotros mismos, sino darle la gracia al Espíritu Santo para que obre en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno, y poder poner en práctica todas aquellas enseñanzas, todo lo que el Señor nos ha dado para poder
y pues felices, descubrir ese reino de Dios que ya está acá. Él ya está entre nosotros, en nuestros corazones. Solo que nosotros hasta el momento, muchos, no hemos querido verlo. Amén. Gracias, Nancita. Gracias, Amparito. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, entonces les voy a compartir el discernimiento que creo que el Señor me ha regalado. Empieza el Señor aquí respondiendo una pregunta de los fariseos. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Recordemos que los fariseos pensaban en ese entonces que el reino, que el Mesías iba a llegar así como tipo Josué, rey David, Saúl, aquí, con escudo, con casco, con espada, a derrocar el gobierno de turno que eran los opresores de los israelitas. Ellos esperaban era ese Salvador así. De hecho, pues algunos todavía siguen esperando el Salvador de una manera diferente. Ellos no aceptaban a Jesús, que era el reino, que era el rey, el rey, el rey. No lo aceptaban en ese entonces. Por eso tal vez el Señor les contestó así. El reino de Dios no viene aparatosamente. Ni eran estar aquí, estar allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de nosotros. Ellos tenían unas expectativas completamente diferentes a lo que tenían, lo que era realmente. Nosotros, ¿qué expectativas tenemos de nuestra relación con Dios? ¿Qué expectativas tenemos de Jesús? Porque a veces tenemos unas expectativas diferentes y por eso es que nos chocamos. No solo de Jesús, sino de las personas. Nos generamos tantas, o sea, nos armamos unos videos de expectativas y resulta no ser lo que yo esperaba, pero yo esperaba. Entonces, pues, ahí es cuando vienen las desilusiones, vienen las caídas, los estreñones, y le echamos la culpa al otro. Ellos esperaban una cosa, el Señor les daba otro. No entendían. No entendían que Jesús era el reino, Jesús era el Mesías, Jesús era el rey, Jesús era el Salvador. Y yo me pregunto hoy, ¿qué expectativas tengo? Jesús, el Señor, si es el rey de mi vida, si lo dejo reinar, el haber aceptado al Señor en mi vida, en mi corazón, si llenó mis expectativas o yo esperaba otra cosa, que todo me fuera bien, que todo bonito, que todo rosa, que no, pues ya estoy con el Señor, ya acepté, ya le creo, Él me protege, Él me cuida, Él me hace el negocio, Él me saca de las consecuencias de las decisiones o las indecisiones que no tomo. Él toma algunas decisiones por mí, no, el Señor no va a tomar decisiones por mí. Él me da herramientas, Él me guía, me muestra el camino, Él es la luz, Él me abre la puerta, Él toca mi puerta, pero no va a tomar decisiones por mí. Ya el Señor con esto, si no entendieron, bueno, el que entendió, entendió, el que no. Ya el Señor se dirigió a sus discípulos y les dice más cositas. Vendrán días que desearéis ver un solo día al Hijo del Hombre y no lo veréis. No lo valoraron en su momento. Ellos no lo valoraron. Y en ese momento, pues tal vez los discípulos tampoco, porque ellos también tenían unas expectativas tal vez diferentes a las de los fariseos, no sé, tal vez iguales, no lo sé, pero también diferentes. Tanto que en alguna parte de la palabra el Señor dice la palabra que no, que eso es muy duro, que eso que Dios abra, no, eso no lo podrá lograr y se fueron. Y el Señor les pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? No, algunos se quedaron, tal vez, bueno,
No eran las expectativas, pero vale la pena darnos la oportunidad de dejarnos amar por el Señor. Vale la pena escucharlo. Vale la pena ver qué es lo que más ofrece. Se dieron la oportunidad y no hubiera, y si hubiera, a veces nosotros somos expertos en y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, llevándolo a nuestra vida cotidiana. Tantas cosas que dejamos pasar, tantas oportunidades, tantos signos del Señor, tantos caminos que el Señor nos enseña, tantas personas que pone a nuestro lado, tantas oportunidades. No las aprovechamos porque no eran nuestras expectativas o estábamos ocupados en otras cosas y después las perdemos. Y si hubiera, y podremos decir respecto a eso, desearíais, cuánto deseamos no haber desaprovechado esa oportunidad, ese momento, no haber hecho esto que debía haber hecho, o haberlo hecho de otra manera, o no haber valorado. Dicen algunos que en los velorios y en los entierros, los que más lloran son los que no valoraron a esa persona al lado. Todo, pues obvio, a todos nos duele humanamente cuando malentendemos lo que es la muerte. Y así la entendamos, somos humanos y nos duele. Pero muchas veces no valoramos a las personas, las vivimos aplazando. Más adelante, cuando el Señor le llamó a este o a aquello, y no, espéreme, entierro a mi papá, espéreme que me acabé de casar, espéreme que tengo un negocio, espéreme, más adelante yo termino esto que tengo que terminar aquí, luego sí voy. Espere el otro año, que este año está muy pesado, espere, y voy aplazando, voy postergando. Aquí no sirven las postergaciones, procrastinar, ni sirve los hubiera, ya no sirven para nada. No sirven. Y aquí ellos no dejaron actuar al Señor. No se dieron la oportunidad cuando nosotros perdemos muchas oportunidades. No valoramos. Ya no vale. ¿Sí vale qué? De pronto aprender de ello y no seguir dejando aplazar las oportunidades. Permitir que el Señor sí sea el rey de mi corazón. Permitirlo, porque es que a veces no lo permitimos. Sí lo tenemos en nuestras vidas como un área de nuestras vidas, pero no como el rey, como el número uno. Bueno, sigue diciendo el Señor. Entonces se os dirá, aquí vienen las confusiones. ¿Está aquí o está allá? No vayáis ni corráis detrás, no nos confundamos. Cuando nos dicen, no, esto es mejor, cuando nos dicen, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué pierde tanto tiempo en eso? Mejor vaya allí. Cuando queremos las recompensas inmediatas, la ley del menor esfuerzo, la rapidez, ya quiero las cosas. No corramos, no nos dejamos confundir. Pues dice, pues como el furor del relámpago brilla de un extremo a otro en el cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Aquí, bueno, podríamos estar pensando, yo podría pensar en la segunda venida del Señor, ¿sí? Cuando menos pensemos, sino de una manera apocalíptica, una tendencia apocalíptica y temerosa a los que nos inclinan unos rayos y centellas, no. Que el Señor ya está en nosotros también, lo han dicho ustedes, que lo dejemos actuar, pero igual, o cuando venga el momento de nuestro paso hacia la patria celestial, eso no será estruendoso, no habrá wow, juegos artificiales, no. En la sencillez está el Señor, en la sencillez, en la sencillez. El día del Señor es hoy. Su segunda venida no lo sabemos. Y el encuentro con el Señor de tú a tú, face to face, no lo sabemos tampoco. Pero recordemos, y vuelvo y digo, como ya lo recalcaron ustedes, el reino de Dios también está en nosotros. Es Jesús, es el reino.
Y el reino de Dios también está en mi hermano. Entonces, qué bueno trabajar en las buenas relaciones con los demás. Es más, yo siempre he dicho, tengo un principio, o sea, mi relación con Dios se debe reflejar en las relaciones con los demás. Yo no puedo, como lo dice la palabra de Dios, tener buena relación con Dios aparentemente, pero muy mala relación con los demás. Y los demás es todo mi prójimo, los más cercanos, los más lejanos, incluso aquellos a los que nos cuesta más amar y que se vuelven tal vez piedra de tropiezo. Y termina diciendo el Señor, pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Ahí está hablando puntualmente de él, de su misión, de la pasión. ¿Sí? Se iban a ver los frutos y ya la meta de final de esa pasión, ese padecimiento, ese esfuerzo que él hizo, ese caminar con nosotros, ese sanar, liberar, todo lo que el Señor nos dio, y su meta no es la cruz. Recordemos que el final no es la cruz, es la resurrección. Yo quiero que para nosotros no solo nos quedemos con la palabra padezca, que nos quedemos también con el esfuerzo. Precisamente en estos días, en la mayoría del grupo, estamos hablando del fruto del dominio propio. Ese esfuerzo que tenemos que hacer, esa disciplina que tenemos que hacer, esa decisión que tenemos que tener, esa determinación. No solo pensar entre la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, lo excelente que es el Señor. Es de pronto tal vez privarnos de algunas cosas que aunque no sean malas, me ayudan más a mi meta. Y todo eso también lo logramos, como nos dice la primera lectura. No quiero profundizar en esta primera lectura. Solo quiero fortalecer o complementar esta primera lectura con una frase de Santiago. En Santiago 1:5 nos dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, ojo, generosamente y sin reproche, y les será dada. Mira todas las características que dice en esta lectura. Es un himno a la sabiduría. Conté 21 adjetivos hermosos y el Señor nos la da. Eso lo tiene para nosotros. Nosotros podemos lograr todo eso por la gracia del Señor. Mire, no, o sea, decir algo más es redundar, es de pronto poner arandelas que no valen la pena. Pidamos esa sabiduría, todo lo que está aquí, el Señor es sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría y es eterna. Todo eso también es para nosotros si nos disponemos, si hacemos al Señor el Rey de nuestro corazón, porque Él es eterno y es estable y es fiel. Su mandamiento de amor subsiste hasta hoy, seguirá, porque con amor eterno nos ama, nos ha amado y nos seguirá amando toda la vida. Entenderemos, porque la sabiduría, conocimiento, da inteligencia, pero es con sabiduría, y su rostro brillará sobre nosotros y nosotros transmitiremos al Señor con la mirada, con la alegría, con el entusiasmo, con el testimonio, con las relaciones con los demás. No nos privemos de esta sabiduría que el Señor tiene para nosotros, porque recordemos que el Señor quiere que seamos felices, salvos, y para eso Él tiene esa sabiduría que nos quiere compartir. Muchas gracias y escuchamos a Norma. Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Pensaba yo qué valioso es el poder entender, o el poder saber, o el poder discernir semana a semana cuál es el tema de la liturgia. Porque creo que nos ahorra muchísimo tiempo y por otro lado creo que nos da claridad en la enseñanza, en lo que vamos haciendo. Palabras más, palabras menos, la liturgia hoy nos habla de la presencia del reino de Dios entre nosotros.
En el Antiguo Testamento, la gente buscaba a Dios afuera. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia? Creo que si no estoy mal, fue Jeremías, que estaba buscando a Dios y lo buscaba en los rayos y salía de una cueva en la que se estaba escondiendo y miraba y lo buscaba y miraba a ver en dónde lo podía encontrar. Y de todas maneras lo encontró afuera, porque dice que en un viento suave o en una brisa suave sintió la presencia de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente buscaba a Dios afuera. Bueno, hoy en día hay mucha gente todavía que busca a Dios afuera. Lo busca en las imágenes, lo busca en el templo de ladrillo, lo busca en los santuarios, lo busca, no sé, afuera, afuera de su corazón, afuera de su cuerpo, afuera. Y resulta que precisamente lo que Jesús cambia es eso, es precisamente eso. Vuelvo y digo, hay muchos que no han entendido esto, pero para poderles ayudar a tener claridad, busqué en la Biblia Juan capítulo 7, verso 39. Juan 7, 39. Pero se lo leo desde el 37 para que tengan un contexto. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte: si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Del interior de aquel correrán ríos de agua viva. El verso 39 dice: con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. A mí me gusta leer al revés el texto para que a veces, que eso nos ayude a entenderlo mejor. Como Jesús aún no había sido glorificado, el Espíritu todavía no estaba, para que la gente lo pudiera buscar desde su corazón como ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 39 nos dice que el Espíritu Santo no había sido derramado. Ahí nos contestan que en Primera de Reyes está la alusión que hago a Jeremías. Entonces, el Espíritu Santo no estaba. Norman, pero ¿cómo así? Pero hay vida. Ah, sí, es una cosa es que haya vida, aliento de vida, y otra cosa es que sea el Espíritu Santo. Una cosa es el espíritu humano, espíritu nuestro, dado por Dios, pero otra cosa es el Espíritu Santificador. Y el Espíritu Santo no había sido derramado, no había sido dado hasta el día de Pentecostés, hasta la fiesta de Pentecostés, y a partir de ahí se derramó el Espíritu Santo, y hoy en día todos los bautizados y todos los creyentes tenemos, bendito sea Dios, la gracia del Espíritu Santo. Entonces, si en el Antiguo Testamento se construían templos para que la gente fuera a buscar allí de Dios, esta semana, y ayer lo hablábamos, Dios ahora nos hace a nosotros templos. ¿Y para qué nos hace templos? Pues para que en nosotros habite y resida el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso yo hago diferencia, y la iglesia hace diferencia, entre uno que es criatura y uno que es bautizado. Porque el que es criatura tiene vida. Come, duerme, estudia. Todo lo normal de una persona viva. Pero no tiene Espíritu Santo. Pero cuando el niño es bautizado, ya no es criatura, ya no solo es criatura. Ahora es templo.
¿Templo de quién? Del Espíritu de Dios. Ya no tenemos que buscar a Dios afuera. Ya no tenemos que buscar a Dios en los templos. Ay, Norman, entonces yo no voy al templo. Lo que pasa es que en el templo, mis hermanos, se reúnen, se congregan todos los que tienen el Espíritu Santo. Al templo van o vamos todos los que sabemos que somos hijos de Dios, que nos queremos seguir alimentando de Dios, que queremos seguir teniendo un encuentro personal con Dios y como la cruz nos lo enseña, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. Entonces, al templo vamos, no a buscar de Dios. Al templo vamos a llenarnos más de Dios, a alimentarnos más de Dios, a fortalecernos más en Dios. Y sobre todo, como alguno de ustedes lo decía, a practicar el amor que Dios nos ha dado, a poner en práctica el amor que Dios nos, porque es que el Espíritu Santo es amor de Dios. Entonces, si el Espíritu está en mí, pues el amor de Dios está en mí. Y si el amor de Dios está en mí, Juan capítulo 4, verso 20 diría, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo y no amar a mi hermano a quien veo? Entonces la palabra dice, pues en otra parte tal vez, o ahí mismo diría, hipócrita. Si dices amar a Dios, pues ama a tu hermano. Entonces, el templo material, el templo físico, es aquel lugar en donde se reúnen, se congregan como familia de Dios. Todos los que se reconocen, todos los que se descubren y todos los que son, por la fe y por el bautismo, hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿a qué vamos al templo? Al templo no vamos a buscar a Dios. Al templo vamos a celebrar a Dios. Repito, al templo no vamos a buscar a Dios. Al templo vamos a celebrar a Dios. Celebrar a Dios. Celebrar a Dios. Ojo, celebrar a Dios. Por eso lo ideal sería que en el templo cantáramos, alabáramos, glorificáramos, exaltáramos a Dios. En el templo generalmente escuchamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, los textos sagrados, póngale el término que quiera, pero al templo también vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es en ese caso la palabra de Dios? Nosotros, los que hemos aprendido también con Escuela de San Andrés, sabemos que la palabra de Dios es Jesús palabra, Jesús hecho palabra. Y me parece muy bonito eso. Entonces, tenemos a Jesús hecho carne. Tenemos a Jesús hecho palabra. Tenemos a Jesús hecho Eucaristía. Tenemos a Jesús hecho comunidad, pueblo de Dios. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo que nos hace templos? No solamente el Espíritu Santo de Dios es el amor de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la sabiduría de Dios. Muy bien lo dijo Ruquita al principio de la emisión. Mire, sabiduría es conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. ¿Quién quiere o quién tiene sabiduría? ¿Quién tiene sabiduría? El que tiene el Espíritu Santo, el que estudia la palabra de Dios y la pone en práctica, como dijo Amparito. El que vive a Dios, ese tiene sabiduría. Entonces, al templo vamos, otra vez recalco el hecho de saber de qué se nos está hablando esta semana. Vamos a alimentar todas esas cosas, vamos a fortalecer todas esas cosas. Cuando tú oras, vas al templo de tu corazón.
Pero cuando tú celebras, vas al templo material, al templo de ladrillo. Entonces, ¿yo qué digo? Generalmente nosotros lo que hacemos es vivir durante la semana de lunes a sábado nuestra vida cristiana y el domingo vamos a celebrar nuestra vida cristiana. Eso es lo que debería de ser, creo yo. Y nuestra Eucaristía, creo yo, debería de ser una celebración. ¿Por qué, mis hermanos? Según el libro del Apocalipsis, no tengo el texto aquí, pero sé que está ahí. Según el libro del Apocalipsis, nuestra Santa Eucaristía es un sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. No nos alegramos por la muerte de Jesús. O sea, discúlpeme, pero pienso yo que hay que ser, o hay que estar un poquito equivocado para no ser grosero o atrevido con nadie. Hay que estar un poquito equivocado en la vida y en la vida cristiana para pensar que la misa es un sacrificio o es un momento de duelo, de dolor, de lamento, de tristeza, de llanto. No, la misa no es eso. A nosotros no nos alegra que a Cristo lo hayan matado. A nosotros no nos alegra que a Cristo lo hayan crucificado. Pero sí nos alegra muchísimo que Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que celebramos. Parece que hay una rayita muy delgadita entre una cosa y la otra. Y por eso a veces para algunos les es tan difícil diferenciar o discernir o distinguir entre lo uno y lo otro. Entonces nosotros no celebramos la muerte de Jesús, celebramos la vida que Él nos dio. No celebramos que a Él lo mataron, celebramos que Él entregó su vida por nosotros. No celebramos sus llagas, su dolor. Celebramos que por sus llagas somos curados, somos sanados, somos liberados, somos restaurados. Pero pues mis hermanos, dice un refrán por ahí que donde manda capitán no manda marinero. Yo siempre he dicho que si yo hubiese sido sacerdote, si yo hubiera sido cura, mis misas serían una rumba. ¿Y por qué serían una rumba? Por varios motivos. Uno, por lo que significa y representa la presencia de Jesús con nosotros. Nuestra salvación, nuestra vida eterna. Dios con nosotros, el reino de Dios aquí en medio de nosotros. Y dos, porque eso creo que animaría muchísimo a la iglesia y al pueblo de Dios a seguir en la iglesia, a perseverar en la iglesia. En conclusión, mis hermanitos, somos templos de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros y esto no es una cuestión mental. Esto no es una cuestión ideológica. Esto no es que a mí me parece, esto no es que yo creo, es que yo pienso. No, es que es verdad, es realidad. Desde el día en que fui bautizado, el reino de Dios habita en mí. Ahora, ese reino de Dios yo lo alimento con Jesús palabra. Yo lo alimento con la oración, con la alabanza, con la comunidad, con los sacramentos. Lo alimento, lo alimento. Lo celebro constantemente. Me gozo en que Dios no está afuera, está aquí adentro. Y creo que esa es la invitación que nos está haciendo constantemente el Señor. Nos está diciendo, celebren que vivo en ustedes, que estoy con ustedes. Y obviamente si entendemos eso, vamos a entender todo lo demás, vamos a vivir como cristianos, vamos a vivir como buenos católicos, como buenos creyentes. No quiere decir que seamos tal vez perfectos, como lo decía Nancy, tal vez no perfectos, pero sí en un camino de santificación. Es que no hay nadie perfecto, no existe la persona que sea perfecta. Que se crean perfectos algunos, sí, articos. Pero que seamos perfectos, ninguno. Solo Dios es perfecto. Pero estamos en ese camino de perfección. Algunos nos llevan ventajita, gloria a Dios por los que nos llevan ventaja. Otros van más atrasaditos. Hay que orar y hay que pedirle a Papito Dios que nos dé las fuerzas a nosotros para ayudarles a ellos. Pero definitivamente, mis hermanos, tenemos que lograr descubrir, entender, discernir, aceptar y reconocer
que nosotros a Dios no lo buscamos afuera, lo celebramos afuera, pero nosotros ya llevamos al Señor en nuestro corazón. Por eso nos alegramos, nos gozamos y por eso queremos perseverar en que ese reino de Dios habite aquí, pero que también habite en el hermano. Y reconocemos que también el reino de Dios habita en el otro, como lo decíamos ayer. No podemos olvidar eso, no lo podemos dejar a un lado. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, Señor, porque nos instruyes, nos alimentas, nos llenas, porque nos haces templos, tus templos. Gracias por tu mamita hermosa, por mamita María, que es el gran templo. Y como ese gran templo queremos alabarte, glorificarte y llenarnos de esa sabiduría porque queremos caminar en tu voluntad, Señor. Solo en tu voluntad queremos caminar. Por eso te decimos a ti, mamita María, sigue acompañándonos, sigue orando con nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que dejemos fluir a este Cristo vivo que hay en nosotros. Amén. amén. Para que, como tú, Madre Preciosa, llena del Espíritu Santo y con la disposición, con ese sí radical, también nosotros podamos vivir ese reino de Dios en nosotros. Amén. Para que con todas esas características de la sabiduría la pidamos y asimismo tengamos, vayamos trabajando por esa santidad que el Señor nos llama. Amén. Amén. Bueno, quiero terminar antes de dar la bendición con unas palabras de Santa Teresa de Ávila. Ella nos dice: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, la constancia, diría yo también, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, y lo tenemos porque Él habita en nosotros, nada le falta, solo Dios basta. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros. Vayamos a vivir, a transmitir todo lo que del Señor hemos recibido, a compartirlo, a ponerlo en práctica, a hacerlo vida, con la alegría que nos debe caracterizar como hijos de Dios, con esa alegría que contagie, que las personas le den deseo, sientan ese impulso de vivir lo que nosotros estamos viviendo, que es ese encuentro personal con Dios, ese reino de Dios en nuestras vidas y esa sabiduría de caminar con la voluntad de Dios. También en los grupos de oración presencial vivimos eso, lo fortalecemos, se enciende la llama del fuego, el Espíritu Santo aviva en comunidad. Son grupos de oración, formación y misión. Nos reunimos en Bogotá de martes a sábado y en Cundinamarca los lunes. ¿En dónde? En Subia y en Fusagasugá. Ahí en pantalla, tomar un pantallazo, aparecen los lugares, los horarios, para que no faltemos, para que vayamos y sigamos alimentándonos y llenándonos de esa gracia y de esa sabiduría. Recordamos también los momentos virtuales. Este momento, este espacio virtual, liturgia de la palabra de 8 a 9 de la mañana y el Santo Rosario a las 3 de la tarde, Rosario de intercesión. Le seguimos también dando gracias a nuestro Padre Celestial y a ustedes quienes aportan económicamente. En los grupos de oración presenciales se puede aportar, pero también a través de la cuenta de NECI 301-551-2161. Es un aporte gigantesco para la evangelización. Esos recursos son destinados exclusivamente con ese propósito. Seguimos diciéndoles, recordándoles el retiro de Nueva Vida. No quedan sino 2 días, hoy jueves, viernes. No nos perdamos esa oportunidad. No digamos, ¿y si hubiéramos ido? No. Dejémonos amar y sorprender con el Señor. Eso es alimentar el reino de Dios. Eso es permitir que el Señor fluya y actúe en nosotros.
Sí, 15, este viernes 15 y 16, no nos perdamos ese gran regalo que es eterno, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información y para inscripciones, entonces pueden llamar al contacto 320-260-0507. No dejemos para último momento. Ya es un regalo que podemos recibir ya en el nombre del Señor. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar presente. Gracias por la constancia. Gracias. Y nos encontramos a las 3 de la tarde. Los que puedan, hoy oramos por las autoridades, la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas, y todas nuestras necesidades de la mano de Mamita María las entregamos al Señor. También la invitación a seguir orando por el retiro.